¿Qué tan compatible es la ingeniería civil con la historia? Bienvenido, Raúl. Si te hubieran dado a escoger entre ser ingeniero civil o historiador, ¿qué hubieras elegido? Historiador. ¿Y por qué no lo hiciste? Pues porque no fui lo suficientemente valiente para imponerme. Me dejo atemorizar por lo incierto que era ser un historiador en aquellos tiempos, por la comodidad también, por las circunstancias que en ese entonces había en mi vida. Tu papá era ingeniero civil, era muy cómodo. ¿Seguir lo que ellos? Sí, ¿Tus hermanos también, algunos de ellos? Pues más o menos tenían la misma filosofía. El caso es que todos siguieron la misma ruta. ¿Desde qué edad tú empiezas a leer? Porque sé que te gusta mucho leer. Desde que estaba en la primaria, ya en la Ciudad de México, en el Colegio La Salle, era quinto de primaria, lo recuerdo muy bien. Teníamos un maestro extraordinario con una gran capacidad de comunicación en lo que es la historia, que me cautivó. Inmediatamente empiezo a tener curiosidad por el quehacer del pasado y es como yo busco a mi papá, que sabía que leía mucho, le preguntaba, oye, ¿qué pasó? Grecia, Roma, México, y él, que también era aficionado a la historia, y un gran lector, pues me dio cuerda, y digamos que este es el inicio de que yo me doy cuenta que estoy en un área que me apasiona, que me gusta mucho, que me ¿por qué el causa pasado? mucho. ¿Por qué no lo actual o la ciencia o la religión? ¿Por qué te gusta la historia y por qué el pasado? Recuerdo muy bien una clase del maestro Juan Pérez, se llamaba, imagínate, pero era un extraordinario maestro en que nos dijo: Cristóbal Colón no descubre América, dibujó el continente americano y Europa ahí en los pizarrones que había en aquel entonces y dijo: fueron los vikingos y llegaron de esta manera, pasaron a Islandia, luego a Groenlandia y de ahí al Canadá, y la ruta era mucho más corta. Nos enseña un globo terráqueo y pues en aquel entonces decir que si alguien había llegado antes que Cristóbal Colón era una blasfemia. Y entonces digo, espectacular, grandioso, y eso me llama mucho la atención. Es curioso porque incluso hasta decían que Sean, el hijo de Eric, el Rojo, murió en América. Sí, Leif Erikson, que fue el hijo de Eric el Rojo, es el primero que llega al Canadá, a tierra firme americana, y funda una colonia que le llaman Vinland, tierra de la vid. Yo no sé por qué, quizás no creo que haya habido muchas uvas, pero siempre buscaban un término propagandístico para incentivar los viajes interoceánicos entre los noruegos, los islandeses, los groenlandeses, y luego pues el Canadá era el punto que estaban tocando en aquel entonces. Y ahí, ¿por qué nosotros festejamos el inicio de la independencia y no el final? Por usos y costumbres, realmente, pero principalmente porque el consumador de la independencia acaba siendo una persona que no queda dentro de los ganadores, que tú sabes muy bien, son los que escriben la historia. La historia, sí. E inmediatamente después, pues, quedan reticencias, pero más ya en tiempos de la Revolución Mexicana, cuando se ha dejado, digamos, como que es una nueva historia, pues hasta empiezan a borrar su nombre como una persona no deseada. ¿Y por qué? Realmente es una forma de educar al pueblo mediante el manejo de la historia, que con las instituciones lo dominas, y pues porque no es conveniente. Y entonces poca gente la que se ha inquietado, así como tú, y que se hacen esa pregunta: ¿por qué no festejamos la consumación y sí el inicio? Y bueno, a veces me da la impresión que la independencia lo hacen los españoles, porque no quieren tener nada que ver con Pepe Botella, porque si se independizan de España,
pues ya tienen todo para ellos, todo el pastel, ¿no? Los criollos, principalmente, Claro. los hijos de españoles, que no tenían los mismos derechos, ni los mismos trabajos, ni las mismas canonjías, son los que se empiezan a inquietar y a moverse. Uno de estos ejemplos era don Miguel Hidalgo, que tenía la suficiente personalidad como para iniciar un problema y tratar de remediar esta desigualdad. Pero es básicamente un pleito entre criollos y españoles, donde los indígenas no decían nada. Tampoco los mestizos estaban a disgusto con lo que era el virreinato, pero sí los criollos, que no tenían los mismos derechos, son los que se empiezan a inquietar. Sí. No son hijos de españoles. Así, los hijos de españoles. Sí. Bien, ahora, en el caso de la conquista, ¿no podríamos decir que la conquista lo hicieron los indígenas y no los españoles? Yo la idea que tengo es que ya se están yendo ellos por la llamada Noche Triste, ya les fue y se hubieran ido si no hubieran llegado los tlaxcaltecas a decir, oye, pues no sabemos esto. Por supuesto que la conquista es el producto de una batalla entre los aztecas y sus sometidos, que son amalgamados por Hernán Cortés y que hacen una mayoría, a final de cuentas, ya muy grande, ya cuando son los ataques finales, y que como de 3-1, y los aztecas ya no pueden más y terminan pues desbaratados totalmente en 1521. Incluso las salidas las sabían ellos y sí, se les pero tapan. digamos que era el menos del 1% de ese ejército conquistador, era un ejército mesoamericano, compuesto por tlaxcaltecas, cholultecas, totonacas, en fin, una amalgama de los pueblos sometidos, que fueron los que a final de cuentas, liderados por Cortés, que supo manejar esta indignación a la opresión, pues es el que logra finalmente la conquista. ¿De esto hablabas con tu papá? No. No me digas. No, eso está saliendo últimamente de moda, ni siquiera estaba tan bien dicho el discurso allá por la época de los 60, los 70, de que los españoles vinieron aquí a esclavizar a los mesoamericanos, a los indígenas, que no era algo que se cuestionara, ni nadie le hacía ruido, ni se ponían a hacer grandes cuentas. No, pues mi papá hablaba de la Segunda Guerra Mundial, hablábamos un poco de Juárez, de Maximiliano, pero no, curiosamente no era un tema que nos atrajera gran cosa en aquellos tiempos. ¿Tus hermanos les interesaba la historia o ellos de plano no? No, pues, éramos diversos, digamos. O sea, tú eres la oveja negra en ese aspecto. Era el único que le gustaba realmente. Se pudiera decir que sí era el diferente. Ellos les gustaban los juguetes, los hombres de acción, me acuerdo muy bien, pero no, otro tipo de cosas. ¿Y tú de chiquito qué jugabas o con quién jugabas? Pues jugaba con ellos fútbol, o sea, siempre me gustaron los deportes, pero que dijeras que tuviera muchos juguetes, las bicicletas me gustaban, el triciclo, pero no te apasionaban. No te apasionaban. No, pues los usaba, pero lo que me apasionaba era jugar fútbol, soccer. ¿Y de qué jugabas? Delantero. Era el que trataba de meter los goles. Los goles. En aquel entonces, sí. Ok. Y bueno, el accidente de donde naces, ¿no te quita realmente lo de feño o sí? No, pues no, definitivamente uno es de donde uno se forma y todo, pero sí, yo nací en Ciudad Obregón, Sonora, porque cuando se casan mis papás en la Ciudad de México, pero al poco tiempo le llega pues la oportunidad de ir a hacer obras allá a Ciudad Obregón, Sonora, y se tiene que ir y se va con mi mamá y pues ahí me toca nacer. Está muy lejos como para... Creo que sí le habían rentado un hospital aquí en la Ciudad de México, pero mi mamá no se quiso venir y me toca nacer ahí. Ok,
Y cuando se vienen a México, se van a la Colonia del Valle. Cuando nos venimos a México, nos vamos a la Colonia del Valle. Allá, Y es curioso porque, ¿sabes? Yo nací en Adolfo Prieto 224, Colonia del Valle. Mis tíos vivían uno en Norte Santa Cruz, que estaba el mercado, el cine Me Duermo, digo, moderno, Sí. y Parque Mariscal Sucre, donde está la Virgen del Tránsito. Sí. Entonces, estábamos muy cerca. Estábamos muy cerca, nosotros estábamos ahí por el Colegio Fray Juan de Zumárraga, donde estaba el Cine Continental, estábamos a una cuadra del Cine Continental, que era de los primeros, pues pasaban mucho de Disney, y era como de los primeros así muy... Exactamente, sí, no era un gran cine. Un gran cine. Pues ahí muy cerca. ¿Y tú eras cinéfilo? Sí, fíjate que sí éramos cinéfilos. Todos. Claro. Mi papá, los demás, ahora es que cada quien sus aficiones y todo, sí, nos juntábamos a veces, pero sí eran muy cinéfilos. ¿Qué es vivir como el líder de 10, siendo 10 hermanos entre todos, y tú el mayor? ¿Cómo se vive eso? Primero se vive con unos buenos celos, porque los padres te dejan de prestar atención en cuanto nace el siguiente hermano y todo, ya dejas de ser atendido en ese aspecto. Y eres el conocido. Y yo fui el primero en sufrir esta faceta, y pues entras, pero luego llega otro, y ya te acostumbras, y luego es divertido. Es divertido porque tienes con quién jugar, tienes, como eres el más grande, a quién controlar o decirle algo que te crea o dominar, y eso te hace sentirte como muy importante, más cuando eres el más grande, excepto que mi hermana, que le llevo poco, nunca se dejó, y entonces acabamos diciendo, mira, tú controlas a las mujeres, yo controlo a los hombres, y ya, bendita solución. Okay. Y así convivió la familia más o menos. ¿Qué empiezas a ver cuando tu familia, entre comillas, se va disgregando? Ya van creciendo, van tomando sus rumbos, y tú, pues, ya se te acabó tu liderazgo, por decirlo así. Sí, eso empieza así ya cuando, sobre todo cuando vamos creciendo, desde la Ciudad de México, que tengo que ir a otras escuelas, nos empezamos a separar, ya no me interesa liderar hermanos adolescentes que ya han crecido y que ya se olvida, ya no puedes aplicar la fuerza, que era lo más sencillo de aplicar en esos tiempos, y ahora pues ya mejor te dedicas como a la democracia o otro tipo de situaciones, pero sí cada quien va tomando rumbos distintos, otros amigos, y sí, es normal, digamos. Cuando te hacen tomar la decisión, o tú decides aceptar la decisión de estudiar ingeniería civil, ¿la carrera te llega a apasionar o nada más es sobrevivir, o qué pasa ahí? No, pues básicamente a mí nunca me apasionó, o sea, bueno, digo, no es que fuera indiferente, pero no me movía como la historia. Yo siempre seguí leyendo, nunca dejé mis metas que tenía, que un día tengo que aprender todo lo que era Grecia, emperadores, todas las distintas épocas, otro día era Roma, luego cuando ya estoy aquí en Querétaro, en ingeniería civil, digo historia de Israel, y ahí me emociono más, y siempre me emocionó más. Sin ser indiferente a la ingeniería, que tampoco estaba negado, por supuesto, y pues era tratar de convivir con eso, ¿no? ¿Por qué a Querétaro? ¿Qué te atrae aquí? No, es la casualidad de la vida. O sea, mi papá se viene con Calzada primero, bueno, lo llaman ya por el 75, él se viene a trabajar con él. El gobernador Sí, el primer gobernador Calzada de Querétaro, y a final de cuentas yo yo puse mucha resistencia. Yo no me quería venir. Yo estaba muy a gusto en México, ya tenía mis amigos, mi vida, muchas cosas que no me hacían gracias. Entonces fue un rompimiento que no me agradó mucho,
Y en el 76 ya era orden draconiana, o te vienes o a ver cómo te mantienes tú, y ya me tuve que venir. Okay, no, o sea, porque ellos se vinieron primero que yo. ¿No estabas decidido a no, valerte por ti no mismo? quería, yo quería seguir estudiando allá, yo quería seguir mi vida allá porque pues, ahí tenía mucha gente. ¿Y cómo sobrevivís o cómo es tu vida a estar en Querétaro sin querer estar, no que no quisieras estar en Querétaro, no querías salirte de Distrito Federal? ¿Cómo es vivir así? Yo no es que yo no llegué a la etapa de quererme salir del Distrito Federal, nunca. No me llegó, ¿no? O sea, yo sé que a muchos les llegó y ya estaban, ya, y se salieron con gusto, a mí no me llega. Yo no me quiero salir, yo no me quiero. Entonces, cuando me vengo a Querétaro todos los fines de semana, a México, a estar con mis amigos ya desde el viernes, a veces saliendo de la escuela, pues ni comía, tomaba mi camión o si había auto, me iba a México a estar con mis amigos, con mi gente, un buen rato, en lo que me resignaba a que ya estaba aquí. ¿Cuándo cambió ese panorama? Pues ya sabes, ahí de repente conoces a alguien y todo te emocionas y todo, ya empiezan a cambiar tus perspectivas, tus prioridades, y dices, bueno, pues no está tan mal aquí y ya. ¿Y ahorita te irías al Distrito Federal, bueno, a la Ciudad de México ahora? Pues fíjate que nunca he dejado de ir. He regresado varias veces, desde que me vine la primera vez, primero por el temblor, luego en la reconstrucción en la Ciudad de México. ¿Cómo viviste el temblor? Estaba en Querétaro. Estaba en Querétaro. ¿Y la reconstrucción cómo la viviste? No, pues, o sea, había muchas edificaciones que estaban totalmente dadas al queso, había que asignar cuáles se iban a reconstruir y había mucho trabajo, también por eso convenía. Yo ya había salido de la escuela y aquí Querétaro no estaba muy movido y dijimos vámonos para allá y pues era muy interesante. Pues yo estuve trabajando ahí en la colonia obrera en varias reconstrucciones de edificios que estaban ahí. Fue muy apasionante, muy bonito, claro, era un grupo de constructores muy grandes de varias compañías, entre contratistas y supervisores, y todo, teníamos varias de esas oficinas ambulantes que estaban ahí. Fue una etapa muy interesante, muy bonita. Y luego, ¿cómo das el salto para irte a Nueva York? Bueno, eso ya estando casado, surge esa posibilidad de que mi mujer, vaya allá, cuide a sus sobrinos. Yo acababa de terminar mis obras de la reconstrucción de la Ciudad de México y siempre había tenido curiosidad, no, hombre, hay que conocer la Gran Manzana. O sea, yo ya le iba a los Yankees de Nueva York y todo, era como muy neoyorquino. Dije, vamos. Y nos fuimos. Pero en ese periodo, ¿la historia no estaba presente en tu vida o sí? Siempre estuvo. ¿Siempre estuvo? Siempre jalando libros para donde fuera. Me voy a Nueva York, pero cada 6 meses, como éramos turistas, teníamos que regresar para que las visas no se echaran a perder, y siempre cargando libros. Nunca dejé de leer. El que más te apasiona es Israel. ¿Y cómo retomas la figura de Jesús dentro de esa parte histórica? Pues creo que fue aquí unos cursillos de cristiandad que se hacían allá por Hércules, la entrada de Hércules. ¿Dónde está el seminario? Exactamente, sí, por ahí cerca se hacían, y yo me sentía como, pues, estaba como yendo con la sociedad, como cooperando, como pero no como que dijeras, hoy estoy sintiendo la religión dentro de mí, ¿no? ¿Ibas más bien por la historia más que por la religión? Iba porque me dijo mi mamá, vas. Sí, o sea, vas y te inscribes y no... O sea, varias veces decidiste lo que tus papás te dijeron. Sí, o sea, ahí era orden de que obedeces y obedeces. Y obedeces. Y sí me doy cuenta que en los rollos que aventaban, ¿no?, las pláticas que daban los que estaban ahí, había algunos que tocaban muchos puntos de historia y eso me empieza a enganchar. Les pregunto, veo que está metida la historia de Israel en todo esto y
ahí empieza el interés. Así nace el interés por... Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo ves todas aquellas, pues no sé si llamarle teorías o no, de los extraterrestres construyen las cosas aquí, las pirámides y todo eso? A ti ya como alguien que está estudiando desde fondo y más serio, ¿cómo ves todo eso? Lo veo inmedible, o sea, no se puede detectar. Una vez fue un ufólogo al programa y no se preparó porque él era, o sea, tú conoces, mis colaboradores estudian y son muy puntuales y hay que justificarles, y trató él de hablar como si estuviera, no sé, en Televisa o TV Azteca, así, con gente que no conocía, y pues no, luego, a ver, ¿por qué? Así, a ver, ¿dónde dice? ¿De qué programa estamos hablando? Y le fue muy mal, Ecos de la Antigüedad. Ok, ya estamos platicando eso, es que ha sido un parteaguas ahí mismo en Radio Universidad. Y había gente que antes ya trabajaba un poco eso, ¿no? Sí, estuvieron José Guadalupe Ramírez y Álvarez fue el primero. Que conocí su casa y sus máquinas de escribir, sus televisores. Ese programa Visión de Querétaro. También había uno muy bueno de Salvador Pérez Aguilar, se llamaba Testimonios, y estaban muy bien hechos y realmente me engancharon en una idea de yo teniendo la historia por dentro, que nada más bastaba que alguien me quisiera escuchar, oír y todo, se presenta la oportunidad, pues son mis ejemplos, son mis antecesores. ¿Y cómo se presentó esa oportunidad? Yo mismo me la forjé porque quería escuchar más programas que salían ahí. Dije, me tengo que esperar una semana para escuchar Testimonios o una semana para oír Visión de Querétaro. Dije, no. Dije, vamos allá y que me graben unos cassettes. Y eso fue eso. Y cuando llego ahí, quiero que me graben esto y esto. Y dice, ay, a ver, ¿quién es este loco que hace aquí? Y van y le dicen, ¿quién? No, Ricardo Chapa. Van, Ricardo, oye, mira, aquí está esta persona y todo, a ver, atiéndelo. Ese es el punto, el inicio, el punto de partida, desde cero, igual que tu programa El Encuentro, desde cero, como que dice, ahí empieza la historia del programa. ¿Y por qué ese nombre y no otro? Era, primero fueron meses de hacer pilotos, de hacer ensayos, de hacer mucho escrito, ayudado por Gregorio Rangel Otero. Una gran persona. Un buenazo, que me enseñara muchos trucos de la radio, hasta que dicen, bueno, ok, está muy bueno, ¿cómo se va a llamar entre los tres? Gregorio, Ricardo y yo empezamos a pensar, ¿no? Pues que algo que sea un eco que viene del pasado, que dice, eco, sí, y ecos del pasado no se oye raro, ecos del ayer no, como que no, ecos de la antigüedad, alguien dijo, a ver, sí rima mejor y ¿te parece? Y se quedó. Como dijera José José, ya lo pasado, porque a ti te interesa el pasado como si fuera presente. Porque es tu presente. Pues sí, es en mi presente. Me causa curiosidad desde muy chico, desde el principio, de ese maestro que me abrió los ojos allá en el Colegio La Salle, y es desde ahí, digamos. Te agradezco mucho, el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Nos fue como agua rapidísimo. De veras que sí. Y bueno, pues todos estamos formando nuestra propia historia, que hagamos la mejor versión de ella para que nuestros hijos, nuestros nietos digan, vale la pena ver hacia el pasado. Aprendizaje de vida. Mi aprendizaje de vida ha sido dar siempre lo mejor de mí.